Buenos días, en esta ocasión tendremos un video en el cual realizaremos un programa el cual nos permitirá capturar una ecuación cualquiera y calcular sus raíces por medio de un método que sea de nuestra elección, entre el método de Newton-Raphson, método de bisección, método de falsa posición y el método de la secante. Primero que nada debemos de tomar en cuenta que se utilizará la librería SIMPy que nos ayudará a la captura de las ecuaciones, y para esta ocasión utilizaremos solamente una parte de la librería, que es la parte que se denomina con el asterisco. Debido a esto hay que tener en cuenta que, a diferencia de por ejemplo MAT, no requeriremos ni necesitaremos de poner, antes de usar nuestra librería, eh, la palabra SIMPy punto antes de comenzar a utilizar cualquiera de las funciones que nos permite utilizar SIMPy. Para este caso podremos utilizarlas directamente. Del mismo modo, tenemos que importar de versiones futuras para evitar que, si estamos utilizando una versión inferior de Python, tengamos problemas con este programa. En este caso solo necesitamos la parte de división. Hay que dejar en claro que siempre que declaremos una librería de futuro, debe de estar en la primera línea del código, a excepción de si tenemos un comentario en el cual podría estar en una línea posterior, pero siempre al inicio de nuestro programa. La primera cosa importante que tenemos en SIMPy son los símbolos que nos ayudarán a obtener una ecuación por medio de un string. Estos lo que hacen es cambiar en nuestro string la letra especificada por una variable, la cual después nosotros le daremos un valor, ya sea como una variable o, en estos casos, como la constante de Euler, pi, coseno, seno, etcétera, que se verán más adelante. Este programa es realmente sencillo, solamente tiene dos instrucciones principales, y todo lo demás serían los métodos a tomar en cuenta, que ya dependerán de los que sean necesarios para nuestro programa. El primero de ellos es la captura de la ecuación, por lo cual lo único necesario sería obtener nuestra ecuación una vez capturada y utilizar de SIMPy lo que sería la función de Simplify. Esta nos permitirá, según nuestros símbolos, crear una ecuación la cual utilizaremos a futuro, dándoles los valores, como ya se dijo, de las siguientes variables. Hay que recordar que, como en Python, tenemos la misma necesidad de que cuadren tanto mayúsculas como minúsculas, y se recomienda utilizar solo una letra para simplificar nuestros procesos. El instructivo para este caso solo nos servirá para darle al usuario un poco de idea de cómo funciona nuestro programa, y para recordar cosas como cómo capturar un exponente, cómo usar la división, etcétera, etcétera. Esto solo nos servirá de ayuda a la hora de decirle al usuario cómo debe de utilizar los métodos o cómo debe de capturar la ecuación. Este se puede imprimir las veces que sea necesario debido a estar en una función. Ahora, con la selección, del mismo modo, lo único que se está haciendo en esta sección es escoger el tipo de dato. Como ya se vio en el instructivo, cada número corresponde a una opción diferente entre los métodos que se mencionó al inicio. Una vez capturada la ecuación y simplificada por la función SIMPy, tenemos los valores que vamos a sustituir, y para sustituir un valor utilizando SIMPy necesitaremos de la función .subs. Para este caso solamente tenemos que poner ecuación, que es nuestra variable donde está guardada la ecuación, .subs, y un paréntesis donde pondremos primero nuestra variable, que hay que recordar que tiene que cuadrar con estos símbolos, una coma
y luego el valor por el que queremos cambiarlo. Para el caso de E estaremos utilizando mat para cambiar todas las E por nuestra constante de Euler. Para el caso de X, nuestra variable que traeremos cada vez que llamemos a esta función, y así con cada uno de ellos. En el caso de coseno, seno y tangente, al no poder personalizarlos tanto debido al uso de una sustitución directa, no se podrán hacer cosas como coseno de x más 1 o coseno de x al cuadrado. Y hay que recordar que mat trabaja en radianes, así que antes hay que convertir esto a radianes para obtener el resultado deseado. Y otra cosa a recordar es el uso de pi y un poco de lo que viene siendo la importancia de haber usado simpi.import, ya que al importar solo una parte y llamar directamente, la palabra pi se llamará directamente de simpi y no de mat en el caso de que querramos utilizar mat.pi. Así que para nuestro pi tendremos que utilizar sí o sí pi.evalve, que viene siendo el pi llamado desde simpi y no desde mat. También hay que recordar que para el caso de las ecuaciones derivadas que se necesitarán en el método de Newton-Raphson que veremos más adelante, necesitaremos otra ecuación, otra función aparte, debido a que tendremos que llevar una ecuación derivada que es diferente a nuestra ecuación utilizada al principio, pero al solo necesitarla en una sola, en uno solo de nuestros métodos, no será necesario que la tengamos junto a nuestra primera f con un if o algo así. Será más sencillo hacer una función aparte donde tengamos capturado y enviada nuestra ecuación derivada. Una vez hecho esto, se realiza la misma acción que en nuestra f normal, que en la f de arriba, con la diferencia de que se está llevando aparte la ecuación derivada, y en la ecuación derivada es en donde estamos haciendo nuestra sustitución. Del mismo modo, siempre se regresa a nuestro valor, que es el valor que está tomando la sustitución. Una vez que tenemos las funciones que nos ayudarán a capturar los valores de la f de x o de la f' de x, podremos pasar con las diferentes funciones y métodos a utilizar. En este caso intentaré centrarme más en el método de Newton, que es probablemente el método más complicado, si podríamos llamarlo así, debido a la necesidad de tener una ecuación derivada. Hay que tomar en cuenta que simpi no sabe o no puede derivar nuestra variable nuestra constante de Euler, ni coseno, seno y tangente, a menos de que nosotros lo hagamos por nuestra propia cuenta. Entonces tendremos que capturar de manera manual esa ecuación derivada, que es lo que hacemos en esta parte. Y de igual forma, como ya sabemos utilizando Simplify, volvemos a este string capturado en una ecuación con los símbolos. Capturamos nuestro valor inicial y nuestras cifras significativas. Hay que recordar que el criterio de error se capturará usando 0.5 por 10 elevado a la 2 menos nuestras cifras significativas. Esto es importante debido al error aproximado que necesitaremos para saber si llegamos o no a esas cifras significativas. Podemos imprimirlo o no, eso es a gusto, y comenzamos con lo que vendría siendo nuestro contador. Este contador nos ayudará con el número de iteraciones y además nos ayudará con el error aproximado en casi todos los métodos, debido a que tenemos que recordar que por lo general la primera vez, al no tener dos valores, no podemos capturar un error aproximado. Por lo tanto, al no poder capturar ese error aproximado, debemos de tener cuidado con nuestra primera iteración, que es lo que tenemos por la parte de aquí. Si nuestro contador es igual a 1, hay que decir que todavía no podemos capturar el error aproximado. Y en cualquier otro caso capturamos el error absoluto, el error aproximado, que se hace con la fórmula de absoluto. Esta es una fórmula, esta es una función definida por Python.
el absoluto de nuestra x actual menos la x anterior entre la x actual, todo eso que se multiplica por 100. Con esto tendremos el error aproximado y podríamos continuar haciendo esto hasta que lleguemos a a cerrar nuestro ciclo. Capturamos nuestro error aproximado como 100 para evitar errores. Si bien es cierto que esto no... Una disculpa por esa interrupción, el programa se cerró. Ahora sí, continuando, como decía, el error aproximado, si bien no debería de comenzar por 100, debido a que realmente el error aproximado, más que ser 100 al principio, es imposible de capturar. Esto se hace para poder entrar la primera vez en nuestra ciclo while, que el ciclo while funcionará siempre y cuando el error aproximado sea mayor a nuestra n, que es, recordando, es el criterio de error. Una vez hecho esto, capturamos nuestra x siguiente, que para el método de Newton-Raphson se capturará con xi, que es nuestro valor actual o el valor inicial en el caso de nuestra primera función, de nuestra primera iteración, menos la f de xi, que recordemos que es nuestra sustitución por esta función, entre la f', que hay que recordar que es esto, y llevamos nuestra ecuación derivada que capturamos en esta parte. Y una vez capturado eso, podemos de una vez imprimir todos los datos que le daremos al usuario, como son el número de iteración, la x actual, la f de x, la f' de x y la x siguiente. El error aproximado no se captura debido a que hay que hacer algunas cosas antes de poderlo enviar, como ya vimos antes, que es saber si es la primera vez para decir que no hay un error aproximado aún, o capturar el error aproximado para entonces sí imprimirlo. En este caso se redondea a 4 para una mayor comodidad, de que al ser porcentajes no queremos ver todos esos decimales. Y por último se imprime esto, que nos servirá como separador únicamente. Y hay que hacer la sustitución. Para el método de Newton-Raphson, nuestra x anterior va a tomar el valor de la que en este momento es nuestra x actual, y la x actual tomará el valor de la que capturamos al principio como x siguiente. De igual forma esto pasará en nuestro else. También hay que tomar en cuenta un pequeño detalle, y es que si nuestra f de xi es igual a 0, es decir, que si ya estamos en ese punto exacto de la raíz, tendremos nuestra raíz exacta y por lo tanto el error aproximado será igual a 0, y esto mismo nos llevará a salir de inmediato de nuestro ciclo. Aumentamos nuestro contador para evitar entrar de nuevo a este if y para poder continuar con la impresión de las iteraciones, y imprimimos una vez que se haya terminado fuera del ciclo, hay que recordar, imprimimos nuestro valor encontrado, que es nuestro valor final. Y esto ya es un poco de detalles, imprimir hasta qué cifra significativa queremos y redondearlo un poco más. En este caso, no directamente hasta la cifra, porque hay que recordar que en el caso de que tengamos, por ejemplo, .578, si redondeamos a 2 dígitos, se redondeará hasta .58 y nos daría un error. Así que para este caso, solamente redondearemos a las cifras significativas y uno más para mostrar un poco más rápido nuestro resultado de la ecuación. Del mismo modo que se hizo con Newton, se hace con el método de bisección, cambiando un poco lo que vendrían siendo los límites, porque ahora necesitamos no solo un valor, sino que dos. Del mismo modo se captura de la misma forma nuestro criterio de error, y iniciamos exactamente igual, tanto con el ciclo como con los contadores y el error aproximado. En este caso cambia la fórmula, ya no tenemos ese f de prima y f de x, por lo que no necesitamos capturar una ecuación antes y
hay que recordar que para el método de bisección solo necesitamos los límites tanto inferior como superior que nos ayudarán a ir llegando poco a poco de una forma bastante lenta en comparación a otros métodos, pero más sencilla a nuestro resultado. Del mismo modo imprimimos nuestros datos y aquí hay una diferencia con los demás métodos, y es que dependiendo de la f de xy y nuestra f de xr, que son nuestros límites inferiores y superiores dependiendo de la entrada, tenemos que hacer una diferente asignación. Y del mismo modo con el contador, lo mismo del error aproximado, y aquí lo de la raíz, solamente que para este caso sería la multiplicación de estos si es igual a 0. Se vuelve a capturar el error aproximado en nuestro else una vez que ya se pueda capturar, y se vuelve a repetir el ciclo. Esto hasta que el error aproximado sea menor a n. Con el método de falsa posición y el método de la secante tenemos dos métodos que son bastante similares tanto en fórmula como en uso. La única diferencia que tendremos la observaremos un poco más adelante. Igual que en los anteriores, capturamos nuestros límites. Hay que recordar que dependiendo del método tendremos uno o dos límites. Las cifras significativas y el criterio de error que se capturan de la misma manera. Y iniciamos de la misma forma que en los anteriores, ya que nos interesa exactamente lo mismo. Aquí cambia un poco la fórmula, hay que recordar cuál es, que es nuestra xs o nuestro límite inferior, que se le resta la multiplicación de la f de nuestro límite inferior, que se multiplica por la diferencia de nuestra x y o el límite inferior menos el límite superior, todo eso que se divide entre nuestra f de xy menos la f de xs. Esto ya solamente es el cambio de fórmula de nuestro método. Del mismo modo volvemos a imprimir todos nuestros datos haciendo los llamados a nuestra función f. Del mismo modo tenemos que nuestro contador al ser 1 no tendrá un error aproximado, y todo lo demás, o sea nuestro else, ya tendrá un error aproximado, el cual capturaremos e imprimiremos y que nos servirá para salir del ciclo más adelante. En este caso tenemos algo bastante similar al método de bisección, debido a que dependiendo del resultado de la multiplicación, ya sea negativo o positivo de nuestros f de límite, tanto inferior como superior, haremos una asignación diferente. Y del mismo modo, al ser 0, nuestro error aproximado será 0, entonces tendremos la raíz exacta y podremos salir antes de tiempo. Y se hace el contador más 1 del mismo modo que en todos los demás. Bastante similar al método anterior, solamente que con un poco de cambios de nombre, tenemos el método de la secante. Utiliza básicamente la misma fórmula, solamente que tenemos aquí la diferencia de que el error aproximado se puede capturar desde el principio. Esto debido al cómo funciona el método de la secante. Esto se vio un poco en clase, y hay que recordar, es exactamente el mismo ciclo debido a lo que nos interesa, que son tanto el error aproximado como nuestro criterio de error. En este caso no es necesario utilizar ningún if acerca de qué contador tenemos o acerca de cuál va a ser nuestro siguiente valor, debido a que el valor anterior va a tomar el valor que en este momento es el actual, y el actual tomará el que en teoría sería el siguiente. Y esto seguirá aumentando hasta que tengamos el error absoluto que queremos. Un poco viendo el funcionamiento de nuestro programa, podremos ver cómo primero, como ya se dijo, se imprime nuestro instructivo, que de ser necesario y si se quisiera se podría poner en más lugares, pero siento que es bastante cómodo hacerlo solo una vez. La letra e, como ya sabemos, será nuestra constante de Euler, por lo que haremos e a la menos x menos x.
Primero escogeremos el método de Newton-Raphson, que es nuestro método número 3, y capturaremos la la derivada de nuestra ecuación, que es menos e a la menos x, siguiendo las instrucciones, menos 1. Y el valor inicial tomaremos, por ejemplo, 1, con dos cifras significativas. Como podemos ver, nuestro error es de 0.027 y nuestro resultado es de 0.57. Para comprobar un poco nuestro método, capturaremos exactamente lo mismo, pero escogeremos el método de bisección, el cual nos pide, como ya sabemos, un límite inferior y un límite superior, y unas cifras significativas, por ejemplo, de 2 también. Como ya se dijo, se imprimen las iteraciones y los datos relevantes o importantes a tomar en cuenta, como por ejemplo el error aproximado, que no se puede calcular al principio, y cómo va bajando de 33 a 20 hasta llegar a nuestro deseado de 0.34, que es menor al 0.5. Y tenemos aquí el 0.56. En este caso hay un pequeño desplazamiento en la tercera cifra, pero no es importante, ya que solo queríamos la cifra significativa número 2. Si quisiéramos más, continuaría siendo hasta terminar. Con el siguiente método, que sería el de falsa posición, tenemos también un límite inferior y uno superior, y pondremos, por ejemplo, 4 cifras significativas y se llega hasta la iteración 6. Es importante ver este tipo de cosas, ya que, por ejemplo, se llevó 8 iteraciones llegar al error necesario en el método de bisección, como podemos ver aquí, 9 de hecho, pero para este método se necesitaron solo 6 para 4. Esto es debido a cómo funciona el método, como se explicó antes. Ya para finalizar, veremos el último método, que es bastante similar a este que acabamos de ver, que es el método de la secante, ¿no? Que es la opción número 4. De igual forma, necesita pocas iteraciones para llegar, y tenemos nuestras 4 cifras significativas. También podemos obviamente intentarlo con diferentes ecuaciones. En este caso nos aprovecharemos de la herramienta GeoGebra para ver un poco más rápido esto. Tenemos la ecuación x al cubo menos x al cuadrado más 8, y esta es la raíz, menos 1.71. Entonces capturamos x al cubo menos x al cuadrado más 8. Escogeremos mi método favorito, que es el método de la secante, y obtendremos tanto la x0, que pues ya sabemos que va a estar entre menos 2 y menos 1, entonces pondremos menos 2 y menos 1, con 3 cifras significativas. Va cambiando un poco, primero tenemos un error del 100, del 37, hasta llegar a nuestro error necesario, que es menor a 0, que a nuestro criterio de error es 0.05, y en el último el error aproximado es bastante menor a eso. Obtenemos el resultado de menos 1.716, y corroborando con GeoGebra tenemos exactamente eso, menos 1.716 y decimales. Por lo que podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Y hay que recordar que básicamente lo único complicado para esto sería la captura de la ecuación, debido a que una vez teniendo nuestra f de x y nuestra f' de x, todo lo demás es solamente usar y cambiar nuestras ecuaciones dependiendo del método que estemos utilizando. Eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado, que les haya agradado y que les haya servido.